Cuando tenía 17 años, llegué a casa y encontré un papel sobre la mesa de la cocina que decía, «Ya te las arreglarás». 12 años después, siendo millonaria y sin haber vuelto a saber de ellos, mi familia reapareció, pero no por las razones que crees. No había hecho nada malo. Simplemente, nunca fui suficiente. Cuando tenía 13, horneé un pastel para el cumpleaños de mi madre, y ella lo llamó grumoso. A los 15, ayudé a mi hermano con sus exámenes finales, y me cerró la puerta en la cara. A los 16, le di mi sueldo a mi padre para las facturas, y me regañó por recordárselo. Siempre fui útil, pero nunca amada. Los siguientes días fueron una pesadilla. Dormí en el sofá de un amigo, hasta que se me acabaron las opciones. Al final, terminé en una unidad de almacenamiento que alquilé con mis últimos ahorros. Me duchaba en el IMCA, vivía de mantequilla de cacahuete y buscaba trabajo en la biblioteca pública. Fingía que todo estaba bien. Finalmente, conseguí un trabajo de noche en una cafetería. El gerente, un hombre tosco pero justo, me pagaba en efectivo. Un día, casi me desmayo de cansancio. Me dejó dormir en la sala de descanso. Ese pequeño acto de bondad me dio la fuerza para seguir adelante. Compré un teléfono prepagado y aprendí a manejar mis finanzas a través de tutoriales gratuitos en YouTube. El punto de inflexión llegó a los 18, cuando un cliente me ofreció un trabajo temporal. Pagaba el triple. Dije que sí. Ese trabajo me llevó a otro, y luego a otro. A los 22, ya era freelance a tiempo completo. A los 25, fundé mi propia consultoría con una mesa plegable y una computadora portátil prestada. A los 29, me convertí en millonaria. No la clase de millonaria de las redes sociales, sino una con ahorros reales, sin deudas y con un apartamento pagado. La primera vez que vi la cifra de 7 dígitos en mi cuenta bancaria, lloré. Durante esos años, mi familia nunca se comunicó. Una vez vi a mi hermano en una lista de amigos sugeridos, ahora casado y aún viviendo en el estado al que se mudaron. Me pregunté si su esposa sabría de mí. Mi corazón no sentía odio, sino desamor. Fui a terapia para sanar. Hice una lista de las personas que me salvaron cuando no tenían por qué hacerlo, compañeros de trabajo, amigos, extraños. La semana pasada, una entrevista de podcast donde hablé sobre el abandono de mi familia se hizo viral. Mi bandeja de entrada se llenó de mensajes de apoyo. Y entonces, vi 2 correos que me helaron la sangre. Uno de mi madre, con el asunto, «Todavía eres nuestra hija». No había disculpas, solo una vaga sugerencia de hablar. El otro, de mi hermano, «Te extrañamos, podemos arreglar esto». Los ignoré, aturdida. Mi terapeuta, Marta, me aconsejó que me tomara tiempo para sentir. Después de 10 días, respondí a mi hermano. «¿Qué ha cambiado en 12 años?» Su respuesta llegó en 1 hora. El podcast le había hecho darse cuenta de lo que habían hecho. Dijo que me había buscado, que se sentía orgulloso de mi éxito. No le creí del todo, así que fui directa. Le pregunté por qué me buscaba justo ahora que era pública. Su siguiente correo fue más largo y honesto. El negocio de mis padres había fracasado, su esposa estaba embarazada y las facturas se acumulaban. Era por dinero. Luego, mi madre envió un correo electrónico con fotos antiguas, fotos felices de una familia que parecía ajena a la mía. Cometimos errores. Queremos enmendarlos. Se lo mostré a Marta. Ella me recordó que yo tenía el control y que no les debía nada, pero también sugirió que el cierre podría ayudarme a seguir adelante. Una parte de mí quería entender por qué me abandonaron, y otra, la más tonta y frágil, todavía anhelaba su amor. Decidí reunirme con mi hermano. Nos vimos en una cafetería a medio camino. La conversación fue tensa. Se disculpó. «Creían que eras la fuerte», me dijo. «Pensaron que no los necesitabas tanto». Le conté la verdad, la unidad de almacenamiento, la mantequilla de cacahuete, los turnos de noche. Su rostro se descompuso. Dijo que mis padres le habían mentido, que creía que yo había elegido quedarme. Al final de la reunión, me abrazó, pero yo no sentí nada. De vuelta en mi hotel, llamé a Marta. Ella me hizo ver que, aunque mi hermano se disculpaba, seguía presentándose como víctima. Tenía 15 años, lo suficientemente mayor para haber hecho algo en 12 años. Esa misma noche, mi madre me llamó. La curiosidad me hizo contestar. Lloró, dijo que siempre supo que triunfaría, que era especial. Cuando le hice la misma pregunta, su respuesta fue brutal. Estábamos endeudados. Pensamos que los servicios sociales te darían una familia mejor. Creímos que te estábamos haciendo un favor. Le colgué, la bloqueé y grité en una almohada. Al día siguiente, mi padre me escribió. 0 disculpas.
Hablaba de sus problemas financieros y de los de mi hermano. Al final, preguntó si podía ayudar a la familia. Marta me ayudó a entender que esto no era reconciliación, sino un intento de manipulación. Tomé una decisión. Le escribí a mi hermano. Le dije que quería una relación, pero con límites, nada de dinero y nada de mis padres hasta que asumieran su responsabilidad. Su respuesta fue inmediata. Estoy decepcionado. La familia debería apoyarse mutuamente. Estás siendo egoísta. La vieja culpa se activó, pero no respondí. En cambio, reservé unas vacaciones a Bali para darme espacio. Cuando regresé, tenía más correos de mi padre, cada uno más desesperado. Mi hermano me llamó. Dijo que había entendido mi posición y que él también iba a terapia. Parecía sincero. Acepté una llamada. Me dijo que mis padres lo visitarían y me preguntó si los vería. Mi pecho se oprimió. No estoy lista, dije. Después, me envió un mensaje de texto. Mi madre, dijo, había llorado al saber que no los vería. Mi padre estaba hablando de conducir hasta mi ciudad. Sentí pánico. Bloqueé el número de mi hermano. El miércoles, el portero me avisó que una pareja preguntaba por mí. La voz enojada de mi padre en el buzón de voz me confirmó que eran ellos. El jueves, me desperté con golpes en la puerta. Los vi por la mirilla. Estaban en mi pasillo, con un derecho que no tenían. Me senté en el suelo, temblando, hasta que se fueron. Llamé a seguridad, luego a Marta. Ella vino a mi apartamento y me dijo que lo que estaban haciendo era acoso. El viernes, decidí irme de la ciudad. Mientras hacía la maleta, el portero me llamó de nuevo. Mi madre estaba abajo, dijo, con dolores en el pecho. Me sentí enferma, pero le dije que llamara a una ambulancia, que yo no bajaría. En el aeropuerto, mi hermano llamó. Mamá tuvo un ataque al corazón, sollozó. Esto es tu culpa. Le colgué. En su lugar, llamé a Marta. No eres responsable de la salud de tu madre, me dijo. Esto es manipulación. Súbete al avión y cuídate. Y eso fue lo que hice. Con Rachel a mi lado, me sentí protegida. Su indignación por lo que mi familia me había hecho era un bálsamo. Sin embargo, cuando mi padre envió un correo electrónico diciendo que mi madre estaba estable tras un infarto y preguntando si ya no los había castigado suficiente, la culpa me carcomió. Rachel lo llamó manipulación, y yo sabía que tenía razón. Al regresar a casa, encontré flores con una tarjeta fuera de mi puerta. En lugar de disculpas, era una demanda. Por favor, llámanos. Nos quedamos en el Holiday Inn hasta el miércoles. Las tiré sin pensarlo. El martes, una foto de mi madre pálida en un hospital, enviada por un número desconocido, llegó a mi teléfono con el mensaje: ¿de verdad quieres vivir con este arrepentimiento? Bloqueé el número y llamé a Marta, mi terapeuta. Me aconsejó que me desconectara. Mientras me preparaba para salir, el portero me avisó que una mujer con un niño, mi cuñada, estaba abajo. Decidí enfrentarla. La mujer, Jenny, lucía agotada. Entró, sentó a su hija dormida en mi sofá y me miró directamente. Marcos me dijo que te escapaste a los 17, confesó. Tu podcast fue un shock. Jenny me reveló la verdad. Mis padres habían creado una red de mentiras. Me habían acusado de robarles y de ser mentalmente inestable. Me mostró publicaciones de Facebook que los retrataban como víctimas que me buscaban desesperadamente. Todo era un elaborado plan para encubrir su abandono. Jenny había confrontado a mis padres y ellos le admitieron todo, aterrados de que su farsa se derrumbara. Quiero que mis hijas te conozcan, me dijo. Pero solo si tú lo quieres, sin presión. Me senté durante horas, procesando la magnitud de las mentiras. Llamé a Marta, que no se sorprendió. Los abusadores controlan la narrativa, me explicó. Esa misma noche, mi padre me envió un correo amenazante. Si yo no borraba el podcast y pedía disculpas, me demandaría por difamación. Se lo reenvié a mi abogado, Marcus, quien me aseguró que eran amenazas vacías. Al día siguiente, Marcos llamó, sonando aterrorizado. Dijo que mis padres estaban arremetiendo contra Jenny. A regañadientes, acepté una reunión con ambos, con Marcus presente. En el restaurante, la historia que escuché fue aún peor. Mis padres habían estado viviendo de Marcos durante años, manipulándolo. Cuando Jenny los confrontó, mi padre la agredió. Marcos los había echado, y ahora vivían en un motel, acosándolos. Mi hermano, con la voz quebrada, admitió que había estado atrapado en la red de mentiras y miedo de nuestros padres. Marcus, mi abogado, tomó notas sobre sus enredos financieros y les aconsejó cambiar cerraduras, contraseñas y buscar su propio abogado. Al irme,
Abracé a Marcos. No era perdón, pero sí un reconocimiento de que ambos éramos víctimas de las mismas personas. Esa noche, bloqueé todos los números de mis padres. Jenny me llamó para decirme que habían cambiado las cerraduras. La mañana siguiente, sin embargo, Jenny estaba histérica. Mis padres habían entrado en su casa. Se llevaron objetos de valor sentimental, dejando una nota con un escalofriante mensaje: los asuntos de familia deben quedarse en la familia. Llamamos a la policía, pero el oficial se mostró escéptico. Marcos se sentía culpable, pero no me ensañé con él. Marcos nos informó que el allanamiento era un delito grave y que debíamos documentar todo. Nos sugirió que nos quedáramos juntos en un lugar seguro. Ofrecí mi apartamento, que tenía seguridad. Aceptaron. Los 4 nos instalamos en mi apartamento. La risa de mi sobrina, Lily, el tecleo de Marcos en el ordenador, el tarareo de Jenny llenaron el silencio que había gobernado mi vida durante años. Era extraño, pero también reconfortante. Era una familia, aunque no la que yo había conocido. Marcos llamó con buenas noticias. Había presentado órdenes de alejamiento de emergencia y un detective se lo estaba tomando en serio. Estábamos a salvo, pero no en paz. La tensión era palpable. Esa noche, me senté sola y lloré, permitiéndome sentir el miedo, la ira y la extraña esperanza. A la mañana siguiente, Jenny me encontró. «Está bien no estar bien», me dijo. Le pregunté por qué había confiado en mí. «Siempre sentí que algo andaba mal con tus padres», me respondió. «Tu podcast confirmó mis sospechas. No podía permitir que mis hijas crecieran creyendo que abandonar a un niño es aceptable». En ese momento, nos abrazamos. No era una amistad, sino la base de una solidaridad genuina, una determinación compartida de romper un ciclo de abuso. El viernes, Marcus nos informó que un detective había encontrado pruebas de que mis padres estaban cerca de la casa de Marcos en el momento del allanamiento. La audiencia para las órdenes de alejamiento sería el lunes. Todos nos sentimos aliviados, pero la paz no duró. Esa noche, un ladrillo rompió la ventana del coche de Marcos. Las cámaras de seguridad mostraron a un hombre con una gorra, con la cara oculta. No había duda de quién era. La escalada continuaba. El domingo por la noche, nos preparamos para el juicio. Discutimos la estrategia, la evidencia y cómo proteger nuestra historia. En medio de la planificación, recibí un correo de mi madre. «Si vas a la corte mañana, te arrepentirás el resto de tu vida». Marcus, mi abogado, lo vio y me aseguró que esa amenaza fortalecería nuestro caso. Dormí mal, asediada por el miedo y la absurdidad de la situación. El lunes, en el juzgado, los vi. Mis padres, más pequeños y envejecidos, me miraron con una mezcla de enojo y miedo. Me mantuve firme, sin hacer contacto visual. En la sala, Marcus presentó el caso, el allanamiento, las amenazas, el acoso. Mis padres, sin abogado, negaron todo, mintiendo descaradamente. Cuando el juez les preguntó directamente si me habían abandonado, mi padre balbuceó excusas. La expresión del juez se endureció. El veredicto fue claro: órdenes de alejamiento de 3 años. Mis padres se veían atónitos, como si nunca hubieran imaginado que enfrentarían consecuencias. Al salir, mi madre me llamó por mi nombre. No me detuve. Sentí como un peso se levantaba de mis hombros, el primer límite real establecido. Afuera, Marcos me abrazó de verdad. «Lo siento, Emma», dijo con la voz quebrada, «por todo». Lo abracé de vuelta, diciéndole que estaríamos bien, que ahora nos teníamos el uno al otro. Pero la paz no duró. Un mensaje de texto anónimo me heló la sangre, una foto de Lily, mi sobrina, jugando en el patio de su amiga, con el mensaje: «Esto aún no ha terminado». Mis manos temblaban mientras llamaba a Marcus, que me aconsejó ir a casa y esperar a la policía. La vigilancia había comenzado. Con la policía en mi apartamento, tomando declaraciones, me di cuenta de su incomprensión de la amenaza. Mis padres eran impredecibles. Jenny sugirió huir a un hotel, pero me negué. «Estoy harta de esconderme», dije. «Me robaron mi infancia. No les daré también mi adultez». Marcos me miró como si estuviera loca. Esa noche, vigilé mi ventana. A las 2 de la mañana, vi el viejo Buick de mi padre. Dio 3 vueltas a la manzana y se estacionó. Me enviaba un mensaje: «Estoy aquí, mirando». Le envié las fotos a Marcus, pero me dijo que no era una violación de la orden. Frustrada, entendí los límites del sistema legal. Marcos y Jenny decidieron ir a un hotel, y yo me quedé sola, sintiendo una extraña calma. Llamé a Marta, mi terapeuta. Me preguntó: «¿Qué quieres realmente de tus padres?». La pregunta me golpeó. Hice una lista,
vivir sin miedo, una relación con mi hermano, ser libre del pasado. La reconciliación no estaba en ella. No quería su perdón, solo mi libertad. Hice algo audaz. Les envié un correo electrónico. Sé que están vigilando. Hablemos una última vez. Mañana al mediodía. Solos. Si nos dejan en paz después, todo esto termina. Mi padre respondió al instante. Estaremos allí. No se lo dije a nadie. Necesitaba hacerlo sola. Al mediodía, me senté en la cafetería. Llegaron, luciendo más viejos y cansados. Sin hablar, solo nos miramos. Rompí el silencio. No estoy aquí para reconciliarme ni para darles dinero. Esto se acabó. Han perdido. Si siguen acosándonos, los destruiré. Les mostré las capturas de pantalla de sus amenazas y les dije que se las había enviado a todos sus conocidos. Mi madre lloró, suplicando otra oportunidad. Mi padre se enfureció, llamándome desagradecida. ¿De verdad creen que tienen derecho a mi gratitud?, les espeté. Ustedes me abandonaron. Me levanté para irme. La próxima vez que violen la orden, les advertí, me aseguraré de que todos sepan quiénes son en realidad. Mi madre preguntó si los odiaba. No los odio. No siento nada. Ahora son extraños para mí. Esa es su pérdida, no la mía. Salí de la cafetería más ligera que nunca. Me reuní con Marcos y Jenny en su hotel. Lily, mi sobrina, me llamó tía Emma por primera vez. Fue un momento de paz. Pasamos unos días esperando la represalia, pero solo hubo silencio. Mis padres no hicieron nada. Después de un mes, el silencio se mantuvo. El detective confirmó que habían regresado a su estado. Estábamos a salvo, pero vigilantes. El ciclo se había roto. Lentamente, construimos una vida nueva. Marcos encontró un trabajo en mi ciudad, Jenny inscribió a Lily en la escuela, y compraron una casa a solo 20 minutos de mi apartamento. Nos convertimos en la familia que elegimos, basada en el respeto y el apoyo mutuo, no en la obligación. Me sorprendió no sentir ni ira ni dolor por mis padres, sino un inmenso alivio. Había dejado la pesada carga de 12 años y finalmente podía mirar hacia el futuro. 6 meses después de la confrontación en la cafetería, una carta llegó a través de Marcus. Era de mi madre. Por primera vez, no contenía excusas ni exigencias, solo el reconocimiento de que me habían lastimado. Decía que estaban en terapia y que respetarían los límites que yo había establecido. Guardé la carta, no como un paso hacia el perdón, sino como prueba de que, finalmente, habían reconocido mi derecho a definir mi propia vida y mi propia familia. La semana pasada, celebramos el 4º cumpleaños de Lily en mi apartamento. Globos, pastel y risas llenaron el espacio que antes era un refugio de soledad. Mientras veía a Marcos y Jenny reír y a Lily girar en círculos con su vestido de princesa, pensé en la nota que mi madre me dejó a los 17. Ya te las arreglarás. Y me las arreglé. No de la manera que ellos esperaban, sino creando un amor y una familia que yo misma elegí. Mi camino hacia la sanación aún continúa. Sigo yendo a terapia y las pesadillas a veces regresan. Pero estoy aprendiendo a vivir, a sanar y a construir. No sé si algún día perdonaré a mis padres, si me reconciliaré con ellos. Pero lo que sí sé es que mi historia ya no la escriben ellos. La escribo yo, con la familia que construí y la persona en la que me convertí.